Continuamos en Noticias Globovisión Economía. Como ya les anunciaba, nos acompaña Ramiro Molina en esta parte del programa y vamos a hablar con él sobre el tema del momento, que es el canje de bonos de PDVSA, uno de los temas en materia petrolera, pero también que habla mucho de las finanzas de nuestro país. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Mariana. Gracias por la invitación. Bueno, estaba hasta hoy el vencimiento para que se ejecutara o no el canje de bonos de 2017 por los 2020. Hasta el momento no se ha conocido cuál fue el resultado de esta operación que inició ya hace 3 semanas atrás y que ha tenido varias prórrogas. Así es, un día importante para saber o prevenir qué es lo que puede ocurrir en las próximas semanas y meses y tal vez todo el próximo año en Venezuela, particularmente en PDVSA. Hoy a las 11:59 vence el plazo, de manera que tendremos una expectativa todavía de unas horas. Lo que está en la mesa son 2 opciones que PDVSA creo que tiene cómo evaluarlas para tomar la mejor decisión. Una de ellas es, independientemente del monto que se consiga de participación, seguir adelante con el canje. La otra es, si juzga no conveniente la participación, no suficiente, suspender el canje e ir a algún escenario de contingencia que nos imaginamos que los tiene previstos, porque cualquiera de los 2 resultados era previsible, sobre todo ante el poco entusiasmo, digamos, que originalmente suscitó esta propuesta de PDVSA. Este bajo entusiasmo en estos instrumentos de deuda que tienen unas características atractivas para el mercado, ¿en qué se basan? ¿Se basan en la creencia del mercado que PDVSA no tiene en este momento para cumplir y que quizá no tenga más adelante tampoco para cumplir con este canje tan oneroso que era para la República y para PDVSA, para nuestra empresa estatal? Bueno, lo de tan oneroso podemos matizarlo un poco porque depende de cómo lo midas, ¿no? En todo caso, era una opción financieramente válida que tenía enfrente. Pareciera que no es, que el entusiasmo no tiene que ver con la creencia o percepción de que no iba a poder pagar, porque si no, estuviéramos viendo otra cosa en el mercado. Aún con el ajuste de precio a la baja estas últimas 3 jornadas, el precio sigue por encima de los que estaban vigentes al momento del canje y vienen de un rally de más de 50% en los últimos meses, de manera que, o sea, parece que hay entusiasmo con los bonos, más no específicamente con esta operación. Yo creo que eso tiene unas lecturas que pueden parecer contradictorias, porque si se estuviera pensando que no va la operación y PDVSA va a incumplir, estuviéramos viendo una estampida enorme en los precios, y los precios, como le digo, no solamente están a un nivel mayor que cuando se anunció el canje el 14 de septiembre, sino que están al mismo nivel o mejores que casi todo el año 2015 e incluso la última parte del 2014. De manera que la lectura puede ser otra, que pareciera ser que más bien los tenedores de bonos quieren tomar su efectivo y esperar el siguiente paso para tomar su decisión. La mayoría de ellos viene cargando el riesgo de PDVSA desde hace mucho tiempo y, o sea, sí, ha tenido muchas oportunidades de salir si esa hubiera sido su decisión, huir si es que hubiera una estampida. No es eso lo que señala los precios y los volúmenes que se están haciendo en el mercado. De hecho, hoy el volumen es muy inferior al promedio de los lunes de cualquier otro momento, lo cual nos dice que más bien hay como una tensa expectativa, pero sin ninguna apuesta definitiva, sobre todo en la dirección del no pago, porque al final si no vas al canje te quedas con los bonos ante la expectativa de que lo vas a cobrar, entonces no pareciera que... Ahora, hay varios escenarios dentro de esto y lo que señala en este momento me recuerda a conversaciones anteriores que hemos tenido cuando usted señalaba que el mercado se había hecho default a sí mismo, porque los instrumentos habían estado por debajo del 50% durante mucho tiempo y lo que señala respecto al año anterior, efectivamente los instrumentos de deuda estuvieron después de junio de 2014 por debajo de este monto y fueron bajando hasta niveles de 30, 40%, incluso en algunos casos muy inferiores. Sin embargo, en este momento y luego de esta decisión de PDVSA se vio un repunte a niveles que no se experimentaban desde por lo menos principios del año anterior. Sí, y además con unas ciertas muestras de estabilidad en cuanto a la estructura de tenedores, y este año incluso, según nuestras investigaciones, hemos detectado que por primera vez en 2 años hubo nuevos entrantes, algo que había desaparecido desde el 2014, ¿no? De manera que eso también ayudó a la recuperación de los precios, pero también nos está diciendo que si alguien
vendió, alguien le compró y que el que le compró tiene su propia racionalidad, sus propias estimaciones y proyecciones y eso creo que tal vez no se leyó de la manera más correcta porque si no tendremos otro resultado en la participación. Sin embargo, creo que PDVSA está todavía en una posición donde en primer lugar tiene opciones. Si una empresa puede decidir ir o no ir es porque tiene opciones, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, el hecho es que siendo el instrumento nuevo, la propuesta nueva, el bono nuevo que se propuso con la garantía de Citgo, un bono que financieramente tenía mucho sentido y parece que por lo menos en las reacciones muchos agentes del mercado lo valoraron bien, ya le habían puesto un precio, de hecho se está haciendo ya un nivel de precio de lo que llaman en el mercado when and if, que es aún cuando no se hubiera emitido ya se podían hacer como una especie de precompra, ¿no? Y eso mostraba un papel interesante que tenía sentido y tenía espacio en una serie de tenedores institucionales, sobre todo fuera de Venezuela, de manera que el que no hayan participado, si bien no puede significar que el papel no sirve o no le interesa a nadie, significa que hay estrategias muy cruzadas con respecto a la deuda venezolana. No olvidemos que este es el activo más rentable en los 2 últimos años en todos los mercados mundiales. O sea, las estrategias de rentabilidad de los agentes profesionales se han ido sofisticando, también han ido aprendiendo a leer no solamente el mercado en sí mismo, cómo se hacen las transacciones, sino que además se anticipan a cambios, digamos, estratégicos. Entonces, si estamos ante un cambio petrolero, si estamos ante un cambio político, si estamos ante un cambio en la estrategia financiera de PDVSA, pues cualquiera puede hacer un escenario distinto al otro, pero ciertamente lo que está claro es que lo están haciendo. Ahora, en este caso, cuando hablamos de estrategia, quizá la estrategia del tenedor de bonos en este momento es aprovechar ese alza en los instrumentos para de alguna manera o quedarse con el papel y esperar a su vencimiento donde le tendrían que pagar igual al 100% más todo lo que ya logró en bonos, claro, o en este momento salir en un momento donde el instrumento subió de valor. Claro, esta sería una oportunidad perfecta de eso que llaman toma de ganancias, ¿no? Después de que vienes de un rally de más de 50% de incremento en el valor, deberíamos, y de hecho deberíamos haber esperado, porque ha ocurrido en otros episodios de la deuda venezolana, un proceso de toma de ganancias mayor. Sin embargo, si no se toma ganancias es porque esperas que el futuro no va a ser tan malo, o por lo menos ese es el cálculo que estás haciendo, por lo menos porque no estamos viendo oferta masiva, una estampida de tenedores. Entonces, si no ha ocurrido lo que ocurrió en otras circunstancias, que es una toma de ganancias, es porque estás previendo que puede haber un incremento mayor, pero ese es un cálculo absolutamente legítimo y los que se asustaron creo que ya salieron, aunque obviamente el que queda debe estar un poco preocupado de la expectativa de cuál va a ser la decisión final para reevaluar su estrategia. De no darse este canje, de no lograrse las condiciones que la empresa petrolera espera de esta operación que estaba intentando hacer, de no ejecutarse esto de la manera que ellos esperaban, ¿cuáles podrían ser las vías que puede tomar PDVSA? ¿Puede PDVSA reestructurar su deuda y qué consecuencias tendría esto para los tenedores de bonos? Porque allí no sería voluntario. Bueno, de no hacer, yo creo que lo prudente y lo que deberíamos esperar en primer lugar es que cumplan los pagos de octubre y noviembre de este año. Es decir, cierren este episodio y según la reacción que se vea a ese cierre de este episodio y en función de todo lo aprendido sobre el proceso, si es que no fuera, todavía no sabemos si no va a ser exitoso, pero si no fuera, creo que nos va a dejar muchas lecciones, incluso, por supuesto, en primer lugar a PDVSA y a todos los actores del mercado. De manera que habría tiempo hasta abril para reevaluar qué hacer con el siguiente vencimiento hasta abril, en el caso de no haber canje y hacer los pagos en octubre y noviembre. Sí vale la pena decir que si el canje, como lo propuso PDVSA, con un techo de 75% de participación, involucraba unos 3.400 millones de dólares de ahorro entre este año y el próximo, el hacerlo con un 40%, si decidiera hacerlo con un 40%, significaría entonces un ahorro de unos 1.600 millones menos. Lo que quiero decir es que la decisión final es, si por esos 1.600 millones de diferencia te cambia la realidad de
de un extremo a otro. Quiero decir, si por no ahorrarse 1.600 millones no pueden pagarlo. Entonces la pregunta matemática es si esos 1.600 millones de dólares PDVSA ha podido prever, tomar previsiones, hacer caja, ir adelante con los pagos y, como les decía antes, pasar a otro episodio con el vencimiento de abril y cerrar este. Creo que la decisión no parece fuera, la magnitud no parece fuera de proporción para una empresa como PDVSA, por lo tanto creo que está en la disyuntiva de ver si vale la pena o no, pero con un poco más de comodidad de lo que parece percibirse en el mercado. ¿Qué consecuencias puede traer esto a lo que ocurre el día de hoy para el resto de los instrumentos de deuda venezolano en los mercados? Bueno, si PDVSA se acercara a un 50% de participación, que es el mínimo que estableció, también puede decidir a su propia discreción seguir adelante con el canje con lo que haya conseguido, 40, 45. Y creo que eso reforzaría la credibilidad de que todo el proceso que hizo, todas las tareas que hizo, las hizo con compromiso y con seriedad, ¿no? Ahora, también el no hacerlo, si se transmite con compromiso y con seriedad de seguir, sobre todo con la muestra de los pagos inmediatos, que creo que es lo que están evaluando si les conviene o no, pero en todo caso bien transmitido también puede reforzar la credibilidad. Creo que no estamos necesariamente ante una disyuntiva que tiene que ver con salvarte o caer en el abismo, ¿no? Sino que sería seguir trabajando y digamos, bregando para ir cumpliendo vencimiento por vencimiento y poner el 17 como otro episodio. Finalmente, si PDVSA consiguiera este escenario no del 50% o superior al 50%, sino por debajo, ¿qué tanto podría haber en ahorro y qué tanto podría aliviarse la caja de la empresa estatal? A eso me refería. PDVSA, si hiciera 75%, se ahorraría 3.400 millones. Si hiciera 40%, se ahorraría 1.600 millones de dólares menos. Por eso decía que la diferencia es 1.600. Ahora, tendría que pagar más en los próximos años, pero cuando traemos lo que tiene que pagar más en los próximos años a valores de hoy, sale ganando igual, tiene mucho sentido. Por eso creo que hay que matizar un poco el calificativo de que es una deuda onerosa que está aumentando la deuda, porque se ahorra hoy 2.000 millones para tener que pagar 1.000 millones más, en el caso de la participación de 40%, por el año 2020. Ahora, $1, sobre todo para esta administración y para PDVSA hoy vale mucho más que $1 del 2020, de manera que parece un canje favorable en términos financieros. Bien, le agradezco habernos acompañado la tarde de hoy en Noticias Globovisión Economía. Era el economista Ramiro Molina, él es parte de Fibenca Casa de Bolsa. Nosotros hacemos otra pausa.